Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Bueno, gracias por servirnos también y gloria a Dios por el precioso tiempo de adoración que hemos tenido juntos. Ahora yo les invito a abrir sus Biblias en Romanos 13, del 8 al 14, para poder seguir adorando a Dios mediante la predicación de la palabra y escuchar con corazones obedientes a su palabra lo que Él quiere decir a nuestra iglesia, a nuestra familia. Vamos a leer el pasaje bíblico y luego tener un tiempo de oración para pedir que el Señor lo use para nuestra edificación y en nuestro alimento espiritual. Romanos 13 del versículo 8, Romanos 13 del 8 hasta el final, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidia. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Esa es la nueva Biblia de las Américas. Vamos a orar. Señor, te suplico que tu Espíritu Santo sea despertándonos a amar como tú nos has amado. Padre, tú enviaste a tu Hijo en el poder del Espíritu para obrar en nosotros una salvación preciosa, trinitaria, profunda, bíblica, llena de amor. Que no despreciemos ese amor. Y que al contemplar tu amor y el amor y el deleite del Padre en el Hijo y en el Espíritu, podamos nosotros ser despertados a amarnos unos a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo por primera vez conocí cristianos, jamás había visto cristianos antes. Yo tenía como
16 años. Y en mi vida yo había estado bastante decepcionado de toda la gente con la que me encontraba. Mi familia, por supuesto, no era cristiana. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana. Y solo las personas que había conocido nunca fueron cristianos. Y yo veía bastante superficialidad, bastante pecaminosidad. Pero por sobre todas las cosas, me afectaba, siendo joven, niño, ver falta de amor entre las personas. Y el Señor fue obrando en mi corazón en ese tiempo para poner estas preguntas en mí por primera vez de ¿quién es Dios? ¿Cómo puedo yo hablar con Dios? ¿Cómo es que Él puede hablar conmigo? ¿Dios de verdad me ama? La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Puedo yo ser un amigo de Dios? ¿Puede ser mi amigo? ¿Cómo es que esto funciona? Y entre esas preguntas que Dios había estado haciendo brotar en mi mente y corazón, en su providencia Él me pone frente al primer grupo de cristianos que yo conozco en la universidad. E inmediatamente cuando yo los vi interactuar unos con otros, vi gozo mezclado con pureza, con humildad, con sencillez de corazón, con interés en el otro y no una obsesión por ti mismo. Y la pregunta más impactante que me hicieron fue: ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Las preguntas más básicas del mundo. Pero esas personas me las hicieron de una forma en la que yo sabía, están interesados en conocerme a mí. ¿Por qué? ¿Por qué otros hombres de la universidad están interesados en conocer quién soy, qué me gusta? Me parecía muy raro. Pero definitivamente cuando yo vi esa comunidad, dije, de aquí nadie me saca. Estas personas se tratan bien, están gozosas y quieren conocer a Dios, y yo también. Les comento eso es porque el amor siempre ha sido la característica más visible y principal de la comunidad cristiana. Lo que trasciende barreras y críticas y mentiras, nada puede vencer el testimonio del amor. El amor puro, el amor genuino, el amor desinteresado. A través de la historia, desde que comenzó el cristianismo, el mundo entero cambió. Yo sé que muchos de ustedes, y yo incluido, no hemos explorado tanto la historia universal, pero el mundo entero cambió con el cristianismo. Ellos fueron los que inventaron los hospitales, los orfanatos. Desde el primer siglo fueron los que estaban salvando a bebés que querían abortar o que querían matar cuando nacían. Ellos fueron los que inventaron los hospitales. Fueron los que promovieron la caridad a los pobres. Fueron los que establecieron escuelas y universidades por primera vez. Los inventaron ellos. Los cristianos, nuestra familia espiritual, nuestros hermanos, cambiaron el mundo entero mediante el amor. Y así nosotros llegamos a este tema con el que Pablo termina el capítulo 13. Y es el mandato a amar.
A Jesús, por supuesto, le preguntaron cuál es el mandamiento más importante en Marcos 12. ¿Y qué dijo? Este es el mandamiento más importante. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar primeramente a Dios provee y promueve el amar a aquellos que fueron hechos a la imagen de Dios. Antes de que el cristianismo y el evangelio se esparciera por todo el mundo, así no se veía a la humanidad. Pero no importa cuán malo eres, cuán bueno, cuán pobre, cuán rico, cuán poderoso o cuán débil, todos y cada uno de los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, del Dios al que amamos y honramos. Y por eso cada ser humano es sagrado y digno y hecho a la imagen de Dios y de alguna manera conectado con Dios para reflejarle a Él, y por lo tanto lo tratamos con cuidado y dignidad. Hablando de esta conexión entre la imagen de Dios y el amor, un escritor dijo lo siguiente: el aspecto más importante de la imagen de Dios en el hombre no es que tengamos inteligencia. Bueno, somos hechos a la imagen de Dios porque tenemos inteligencia. Por eso nos parecemos a Dios. No, tampoco es porque tengamos voluntad. Bueno, Dios toma decisiones, nosotros también. Quizá por eso somos hechos a semejanza de Dios. Sino porque tenemos amor. Ya que lo que se enfatiza más de Jesucristo, que es el perfecto hombre y la perfecta imagen de Dios, es su amor. En otras palabras, si quieres lograr el propósito de la humanidad, que es reflejar la gloria de Dios, mostrar y desplegar la imagen de Dios, ama. ¿Por qué? Porque Dios, la Biblia dice, Dios es amor. Y esto es algo que lo distingue de el Dios de otras religiones. Se ha dicho por muchos estudiosos que, por ejemplo, el Dios del Islam no puede ser amor. Necesitaría crear algo para poder amarlo. Pero el Dios de la Biblia es y por siempre será amor. Porque cuando vemos al único Dios, un solo Dios, al único Dios que existe, y Él nos revela su vida interna, vemos que la vida interna de Dios es más compleja de lo que pensamos y es multipersonal: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el Padre se deleita en el Hijo y el Espíritu Santo es el deleite del Padre y el Hijo, y hay una comunidad de amor y deleite. Por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien me deleito, en quien tengo complacencia. Y es porque Dios es así que nosotros hemos sido creados también a su imagen y lo honramos y reflejamos cuando amamos. Por eso Él dijo: sed santo como yo soy santo. Seamos imitadores de Dios. Ese es el llamado de cumplir el propósito de ser imagen de Dios. Si Dios no fuera Trinidad, no podría ser amor. Dios nos hizo a su imagen y también nos dio su ley para glorificarle en perfecto amor. Y así nos encontramos con la cruz, donde se despliega el máximo amor de Dios. El Padre envía al Hijo en el poder del Espíritu Santo en un plan de amor para rescatar a pecadores.
pecadores elegidos de toda tribu, lengua y nación, para ser su novia, su iglesia. Y los romanos que estaban leyendo esta carta que Pablo les escribió, eran una de esas iglesias, una expresión de esta iglesia. Y Pablo procura con este pasaje, con esta porción de la carta, despertar el amor de los romanos y les provee algunas cosas que ellos necesitan para crecer en ese amor. Al ser salvos, nosotros hemos sido transformados y amamos. Pero la Biblia dice que debemos crecer en ese amor. Eso es lo que significa crecer en santificación o en santidad. Crecer en ese amor. Específicamente, Pablo les ayuda a crecer en ese amor, dándole 3 cosas que ellos necesitan para amar mejor: definición, ética y escatología. Ahora, ahí sí los perdí un poco. Pero vamos a ir poco a poco. 3 cosas que el amor necesita y que Pablo provee en nuestro texto. Definición, el amor necesita definición. Segundo, el amor necesita ética para crecer. Vamos a ver eso. Y en tercer lugar, escatología. Y eso es quizá lo más raro. Primero, debemos aprender qué es el amor. Segundo, debemos aprender las instrucciones específicas de cómo deberíamos amar a otros. Y en tercer lugar, debemos aprender a encontrar el poder para lograr crecer en ese amor. Así que vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué es el amor? Primer punto, tu amor necesita definición. Segundo, tu amor necesita ética. Tercero, tu amor necesita escatología. Tu amor necesita definición. Pablo dice, Romanos 13:8, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Recordemos que Pablo ha escrito toda esta carta y que los primeros 8 capítulos, 9, 10, ha estado expandiendo en el evangelio y la salvación y todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y a partir del capítulo 12 empieza a exhortar a vivir en medio de esta bendición, este mar de bendiciones que tenemos en Cristo, a vivir ahora como creyentes, a vivir ahora como hijos de Dios, a vivir ahora como es digno del evangelio y crecer en esa vida. Pablo nos ha desafiado en tantas áreas distintas, pero el área que reúne todo eso es el amor. Y por eso Pablo va terminando aquí diciendo, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Pablo resume aquí la vida cristiana, el amarse unos a otros. Pero para entender ese mandamiento tan pequeño, debemos ante todo comprender qué significa amar. ¿Cómo podemos definir el amor? Y yo quiero que tú lo intentes quizá. Si tú en este momento tuvieras que pararte aquí a definir qué es el amor, danos una definición del amor, ¿qué dirías? Les digo, hermanos, sinceramente, es una de las tareas más difíciles en la historia de la filosofía, en la historia de la ética, en la historia de la teología. Se han escrito libros enteros, famosamente de Platón, hablando de Sócrates, discutiendo de qué es el amor. ¿Qué dirías? ¿Cómo definirías tú qué es el amor? Y no cualquier amor que tú te imagines, pero ¿qué es el amor que Pablo tiene en mente cuando dice, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros? Por cierto, esa es la palabra ágape ahí.
¿cómo vamos a interpretar ese texto bien si no entendemos la palabra amor? ¿Cómo vamos a obedecerlo? ¿Cómo vamos a ponerlo en práctica si no entendemos qué significa amor? Pablo pone la mejor definición de amor en 1 Corintios 13, famosamente, que dice: si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ahí estamos viendo una acción interesante, desinteresada, dar de comer a los pobres. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Una definición bastante larga, ¿no? Y compleja de entender. Por eso yo quiero, resumiendo todo esto y todo lo que dice la Biblia sobre el amor, déjame darte un intento muy simple, muy resumido, no exhaustivo, por supuesto, un intento de definición personal. Puedo definir el amor bíblico de esta manera, y creo que lo van a ver en la pantalla. El amor consiste en entregarse desinteresadamente a procurar el bien de alguien más. El amor consiste en entregarse desinteresadamente a procurar el bien de alguien más. Vamos a ir meditando en esto. Y ese es el primer punto, definir el amor. Para crecer en amor necesitamos definir nuestro amor. ¿Qué es el amor? Lo primero que yo puedo decir acá es que hay una entrega. Mira lo que hay ahí, ¿verdad? El amor consiste en entregarse. Eso es lo primero. El amor es una entrega personal. El amor es una entrega personal. Por naturaleza implica dar. Pero el amor es más que dar, el amor es darse. Y no solo darse exteriormente, pero sinceramente y de corazón. Podemos dar todo, pero no darnos a nosotros mismos. El amor es darnos a nosotros mismos. El amor es entregarse como Cristo se entregó por nosotros y murió llevando nuestras culpas. Juan 15:13 dice: nadie tiene un amor mayor que este, dice Jesús, que uno dé su vida por sus amigos. La entrega, el darse, es una de las partes más esenciales de lo que es el amor. Miles de años de conversaciones, miles de años de estudio en esto. Entrega. Segundo, el amor es desinteresado. Es entregarse personalmente, pero de una manera desinteresado. ¿Qué significa desinteresado? No egoísta, que no está buscando lo suyo propio. No está en búsqueda de obtener algo para sí mismo. En todo caso sería un manipulador, un hipócrita. Al contrario, el amor siempre se dirige lejos de nosotros mismos hacia el beneficio del otro. Entonces, en mucho de esto lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué tan
tan enfocados estamos en nosotros mismos? Si vemos todo lo que hacemos y si vemos cómo preparamos la comida, si vemos la temperatura que ponemos en la casa, si vemos las películas que elegimos ver, los lugares a los que decidimos ir, quiero que te preguntes, ¿qué tan enfocadas están esas decisiones en ti mismo? Estás interesado, es decir, centrado en el otro. Es un abandono de uno mismo. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no está buscando reclutar a los mejores para su equipo, es siendo pecadores, sin nada que ofrecer más que rebelión y pecado. Él murió por nosotros, por beneficio a nosotros. Tercero, el amor es constante. Y esto es algo bastante importante en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Conlleva un compromiso firme de procurar el bien a otro. Este es el aspecto que más se ha perdido de nuestra generación y nuestra época. Para la Biblia, es imposible pensar en algo que es verdadero amor y que no tiene un firme compromiso. Eso no tiene sentido. El amor no es algo que viene y después se va. Hay una palabra en hebreo que se dice hesed, que se traduce muchas veces como amor, como misericordia, y muchas veces como amor de pacto o amor fiel. Ese es el amor de Dios por su pueblo. En Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias, el hesed del Señor, jamás terminan porque nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Es constante, está ahí, hay un pacto. Sin compromiso no puede haber verdadero amor. Ese compromiso, hesed, ese amor de pacto, ese amor fiel, ese amor constante, es como el suelo donde se planta un árbol. Si tú quieres agarrar un envase que es así de profundo y quieres poner un árbol ahí, va a morir, no puede sostenerse. Así son muchas de las relaciones en nuestra época en las que están diciendo, es que yo estoy buscando el verdadero amor antes de comprometerme con nadie. Después de que encuentre el verdadero amor, ahí voy a empezar a comprometerme. Es una contradicción. El compromiso es el suelo firme. Es el fundamento. Es el pacto. Y es ahí donde hesed, el verdadero amor fiel, constante de pacto, puede existir y sostenerse y prosperar y florecer. El amor es constante. Vamos entendiendo un poco más 1 Corintios 13 cuando dice todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. Cuarto, el amor procura el bien del otro. Y el enfoque aquí no está en el otro, porque eso ya lo expliqué en Desinteresado. El enfoque aquí está en procura el bien. El bien. Ahí puedes subrayar el bien. El amor procura el bien del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de decir yo amo a alguien porque en mi imaginación tengo pensamientos bonitos, el amor del que Pablo nos está hablando y el que la Biblia nos está hablando es un amor que busca promover, impulsar y producir este beneficio al otro. Por eso es que el Señor nos puede mandar a amar a nuestros enemigos. No porque simplemente nos vamos a sentar en la cocina de la casa mirando al techo y decir voy a empezar a amar a mi enemigo ahorita.
¿Cuánto lo estoy amando ahorita? Me robó esto. ¿Cuánto lo estoy amando? No, ese no es, otra vez, por eso necesitamos definir el amor. Y por eso es que de las 3 cosas que necesitan nuestro amor, la primera es: tu amor necesita definición para poder seguir creciendo. Porque si yo pienso en ese mandamiento en la cocina de la casa, yo digo, tengo un enemigo, debo amar a mi enemigo. Lo que debo estar pensando es, ¿cómo yo puedo empezar a procurar el bien de esa persona que no me llevo bien con ella? Puede ser empezando a orar por su bienestar. Puede ser empezar a ver formas de servirle. Y ahí ya empezamos realmente a ver una forma de amar. Pero el bien, yo quiero que profundicemos más, y por eso está la palabra shalom ahí, porque el bien en la Biblia va más allá de lo que pensamos. Asumimos que cualquier cosa que le guste a una persona, eso es bien para esa persona. No, señor. Y eso va a ser el punto número 2, por cierto. A un niño le puede gustar muchísimo, no sé, un Red Bull. No por eso dice, bueno, le estoy haciendo bien. Mira, tómate 5 Red Bull, niño. Porque le gusta. No. El amor procura el bien del otro, aunque esa persona lo entienda o no. Y esto es el bien que en la Biblia se define en el Antiguo Testamento como shalom. Shalom es la paz, que va mucho más allá de falta de guerra o conflicto. Shalom es el pleno bienestar social, espiritual y personal de alguien. Y en la Biblia siempre está combinado con la justicia y la rectitud. Y solo es posible como un regalo de Dios. Entonces, cuando digo que el amor procura el bienestar completo de alguien más, eso incluye su salud, su rectitud, su fe, su paz, su gozo, su relación con Dios, con el prójimo, su propósito de vida, lo que hace. Hermanos, a tal punto de que el apóstol Pablo ejemplifica este tipo de amor cuando está amando a los corintios en 2 Corintios, y ellos le están pagando tan mal que mientras Pablo los ama más, ellos los odian más. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:15 en la Reina Valera. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Eso es el tipo de amor de un padre por sus hijos. Te vamos a llevar al doctor, aunque me odies en esta semana, porque te amo demasiado como para no hacerlo. Aunque me ames menos por esto, yo te amo mucho, te amo demasiado, tengo que hacerlo. Eso es procurar el bien del otro. Y por eso entonces debemos definir el bien como un bien bíblico. Es bastante práctico y va más allá de lo emocional, aunque incluye, por supuesto, el deleitarse en el bien de esa persona. Ahí está lo emocional. Me gozo en que le vaya bien a esa persona. Por último, quinto, el amor es puro y no debe confundirse con la inmoralidad. Y esto lo vamos a desarrollar más ahora en nuestro punto número 2. El amor es puro y no debe confundirse con la inmoralidad. El verdadero amor es aprobado por Dios y se rige de acuerdo a los mandamientos de Dios, que en última instancia son para el beneficio humano. O sea, muchas veces uno dice, pero ¿lo amo o hago lo que Dios dice? Lo que Dios dice es para el beneficio de todos los seres humanos. Por lo tanto, no hay que elegir entre esas dos cosas, porque seguir los mandamientos de Dios es buscar el beneficio de cualquier otra persona. Todo pecado que va contra los mandatos de Dios daña al hombre, aunque eso no sea evidente inmediatamente. Vamos a profundizar eso después. Primera de Juan 5:3 dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos
sus mandamientos. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor del que habla Pablo es puro y no debe confundirse con la inmoralidad. Está atado con obedecer los mandamientos. Y por eso vamos entonces a avanzar a lo siguiente. Habiendo entendido qué significa amar, y yo quiero que vuelvan a poner la definición, por favor, ahí, si pueden. ¿No? El amor consiste en entregarse desinteresadamente a procurar el bien de alguien más. Habiendo tenido esta definición clara, ahora Pablo nos va a ayudar a avanzar en ese amor al proveernos dirección ética. Por eso lo segundo que vemos es que tu amor necesita ética. Miren lo que dice Pablo: no deban nada a nadie sino el amarse unos a otros. Primero ahí está el punto del deber. Leí un puritano esta semana que decía: en esta área, hermanos, no tenemos libertad, debemos hacerlo, estamos obligados por la autoridad divina. Digo, qué forma de pensar más extraña para nuestra época. Pensamos que en todo tenemos libertad. No. Dios dijo, tenemos que amar. En esa área no hay libertad, debemos amar. Estamos obligados por su autoridad divina. Entonces, no deban nada a nadie, dice Pablo, sino el amarse los unos a los otros. Hay un deber, hay una deuda impagable. Cada día hay que amar, hay que seguir amando a los demás. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Vamos a ir empezando con la ética que Pablo nos está proveyendo. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo está yendo por algunos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se dividen en dos. Los primeros mandamientos son para amar a Dios: no usar el nombre de Dios en vano, no tener imágenes, guardar el sábado, todas estas cosas, no tener otros dioses delante de mí. Y los demás mandamientos en el otro lado son para amar al prójimo: honrar a tu padre y a tu madre, no mentir, no adulterar, no matar, no codiciar. Entonces, aquí Pablo dice amarse unos a otros, lo cual suena suficientemente claro. Sin embargo, si lo dejamos sin ética, sin una dirección concreta, fácilmente, y lo hemos visto en nuestra cultura, fácilmente vamos simplemente a enfocarnos en amarnos unos a otros, puede empezar a llenarse de pecado. Por eso es que lo primero que provee Pablo es la claridad de la ley de Dios para guiar nuestro amor. Y aquí hay 2 pensamientos que quiero compartir. El primero: el amor necesita ser guiado por las direcciones concretas de la ley. Cuando hablo de la ley, hablo de la ley de Dios, resumida en los 10 mandamientos. El amor necesita ser guiado por las direcciones concretas de la ley. Hermanos, piensen conmigo un momento en nuestra cultura. Piensen en el momento en el que estamos viviendo. ¿Qué ejemplos en nuestros días podemos pensar que son pecados disfrazados de amor? ¿Qué es inmoralidad disfrazada de amor? No nos vamos a ir muy lejos, solamente vamos a seguir el texto bíblico y los mandamientos que Pablo pone, que no son todos, son algunos, pero vamos a ver algunos ejemplos de esto. El primer ejemplo: aquí en Estados Unidos, que es donde vivimos, está en boga, en popularidad entre los famosos y más personas, algo que se llama open marriage, ¿no? Un matrimonio abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, estamos casados, pero tú puedes salir con quien quiera, yo puedo salir con quien quiera, podemos estar con diferentes parejas, pero seguimos casados. Eso está volviéndose
popular entre muchas veces actores de Hollywood, músicos, gente famosa. Otra palabra que se está usando en nuestra cultura es poliamor. Poli de mucho y amor, ¿no? Entonces está diciendo de que no es que yo estoy enamorado de varias personas y tengo simplemente 10 novios, no 10 novias, ¿no? O todo tipo de combinaciones. Ahora, fíjate lo que dice Pablo. Ante esto que se disfraza como amor, porque por supuesto estas parejas dicen, nosotros de verdad nos amamos, porque confiamos tanto el uno en el otro, que tenemos un matrimonio abierto y están adulterando con todas las personas que puedan tener. Pero eso es verdadero amor, el mantenernos en ese matrimonio mientras que somos libres de hacer lo que queramos. O tener varias parejas, poliamor, eso es verdadero amor, porque no estoy restringiendo a nadie de nada. Tu amor necesita ética. El amor necesita ser guiado por las direcciones concretas de la ley. Y aquí es donde empezamos a distinguir el verdadero amor de Dios, bíblico, y el amor falso del mundo pecaminoso. ¿Por qué? Porque Pablo viene y dice, la ley dice no cometerás adulterio. Pablo calla todos esos argumentos simplemente diciendo, no cometerás adulterio. No importa cuáles combinaciones tengas, no importa cuál título le pongas, no importa si es matrimonio abierto o poliamor o lo que sea, no cometerás adulterio. Y ante esa ley clara y concreta, el mundo empieza a ver, esto es amor. Porque cuando cometes adulterio, no estás haciéndole bien al prójimo. No, pero es que tenemos un acuerdo. Sí, un acuerdo que los está matando. Un acuerdo que los está haciendo tan miserables y destruyendo y envenenando en su mente y en su relación y en su familia, que los está destruyendo. Pero es amor. El amor no hace mal al prójimo, dice Pablo, porque la ley de Dios busca hacer el beneficio del hombre. Segundo ejemplo, el aborto. El aborto. ¿Verdad? Dice, ¿sabes qué? Y esto incluso se dice, yo de verdad amo más porque no estoy dejando que niños así nazcan en un mundo que se está acabando. O en un mundo que está en crisis de ambiente. Y eso es verdadero amor. Oh, pero la ley dice, no matarás. Otra vez, ¿qué es lo que termina siendo beneficio al prójimo y al ser humano? ¿El aborto? ¿O la ley de Dios que dice no matarás para no dañar al prójimo? Tercer ejemplo que Pablo nos pone acá. En nuestra época hay toda clase de robo popularizado. Pastores que andan cometiendo plagio y legalización de robo en varias ciudades de Estados Unidos que no se les puede hacer nada, ¿verdad? Puedes pasar por la tienda, si robas menos de $200, menos de $500, el policía no te puede hacer nada, vete. Protección a los criminales para que no vayan a la cárcel. Y un renombramiento del crimen para que el crimen deje de ser crimen. Escuché a un político latinoamericano en estos días diciendo que esa es la forma de quitar el crimen, que si ya dejamos de hacer este crimen un crimen y dejamos de penalizar eso y ya no se cuenta como crimen, pues ya tendremos menos crimen. Porque vamos a contar menos y menos y menos. Todo
esto, por cierto, es con el vocabulario de ¿qué? De amar. Estamos amando, estamos siendo compasivos, estamos amando a los criminales, estamos amando a los que están robando, estamos teniendo cuidado de los presos. Pero ¿qué dice la ley de Dios? No hurtarás. Y otra vez choca de frente con la ley clara y concreta de Dios, la ética de amor que clarifica todas nuestras confusiones. Y por último, en nuestro ambiente político y económico se levantan estos deseos de estar criticando al que tiene más. No, es que estos, ¿cómo pueden ser ricos? Y miren, las demás personas no son ricas. Todos tenemos que ser más ricos. Y mira, aquel tiene más dinero. ¿Y cómo es que aquel hizo más dinero? Constante odio, constante crítica, constante enojo porque otros son más ricos y se están volviendo extremadamente ricos. Cuando la palabra de Dios, la ley de Dios dice, no codiciarás. No codiciarás. Entonces, ¿cómo? Y esto es lo que dice Pablo: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El robo hace mal al prójimo. El aborto hace mal al prójimo. El adulterio hace mal al prójimo, aunque se disfrace de amor. ¿Cómo amo a Dios? ¿De qué manera debo amar a Dios? ¿De la manera que yo quiera? ¿De lo que se me ocurra puedo amar a Dios? No. Hay mandamientos también que restringen cómo nosotros debemos amar a Dios. Debemos amarlo de manera exclusiva y sin otros dioses. No debemos amarlo y adorarlo con irreverencia. No lo debemos adorar mediante imágenes. Debemos tomar en serio un día especial para adorar al Señor, que en nuestro caso es el día del Señor. Todas esas instrucciones que el Señor nos ha dejado son la forma de amar a Dios y de adorar a Dios, no a nuestra creatividad. Y también cómo amar al prójimo, de la manera que se nos ocurra. No, Él nos ha dicho cómo debemos amar al prójimo. Entonces, hermanos, eso es lo primero. El amor necesita ser guiado por las direcciones concretas de la ley. Pero en segundo lugar, y tranquilo que ahora nos vamos a meter en más controversias culturales. En segundo lugar, versículos 13 y 14 nos apunta hacia la pureza. El amor necesita ser guiado por la pureza de Dios. Mira los versículos 13 y 14. Dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Pablo entonces se pone más explícito con respecto a la inmoralidad sexual. El verdadero amor bíblico no es vil e inmoral. Es común que la gente malinterprete lo que la Biblia dice sobre el amor. Y dice: yo vivo un amor. ¿Por qué? Porque amo a quien quiera, como quiera, cuando quiera. Y cuando ellos están diciendo amo, ¿a qué se refieren? A inmoralidad sexual. El amor bíblico te llevará a ser puro, sabio, santo, amable, prudente, generoso, responsable, compasivo. Y sobre todo, el amor bíblico te llevará a ser santo, porque Dios dice: sed santos como yo soy santo. Eso último es lo que se ha distorsionado en nuestra época. El amor debe ser santo, justo, bueno, lleno de luz, lleno de santidad, lleno de obediencia a Dios. Entonces, uno de los mayores problemas de nuestra época es abrazar la inmoralidad sexual como amor. Pero no es amor, es pecado. Y el pecado nunca es amor. Voy a repetir eso. El pecado
y la inmoralidad nunca es amor. Porque según la lógica bíblica que estamos estudiando acá, el amor no le hace daño al prójimo. El amor beneficia al prójimo. Pero el pecado no beneficia al prójimo. El pecado es siempre venenoso, siempre te lleva a la miseria, siempre lleno de condenación. El pecado siempre te lleva a la oscuridad, siempre te llena de vacío, de vergüenza, de separación de Dios. El pecado es siempre un abandono de la paz y del shalom y del bienestar y de la relación con Dios. Es siempre un rechazo del bondadoso diseño de Dios y un intercambio de ese diseño santo de Dios por el juicio de Dios, y eso no es bueno para el prójimo. El pecado siempre daña al prójimo, quebranta la ley y te cubre de inmundicia. Y si tú eres cristiano, tú sabes de lo que estoy hablando, porque cuando tú has pecado, te has sentido miserable. Y créeme, cuando una persona abraza un estilo de vida pecaminoso, abraza la homosexualidad, abraza el adulterio, abraza la inmoralidad sexual en general, aunque sonría, el veneno sigue siendo veneno. Aunque sonría, está muriendo. Porque la sonrisa es por fuera. Pero tú y yo sabemos la miseria que causa el pecado. Y eso no es bueno para el prójimo. Por lo tanto, afirmar al prójimo en su inmoralidad, afirmar al prójimo en su pecado, no es hacerle bien al prójimo. No es amar al prójimo. Por eso, vemos que el amor que verdaderamente se entrega a hacer bien al prójimo es puro, justo, viene de Dios y refleja a Cristo. Como dice Primera de Juan, capítulo 5, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, porque sus mandamientos son buenos, llenos de bendición para nuestras vidas, llenos de gozo para nosotros, llenos de propósito, porque Él nos creó para Él. Y apartados de Él, jamás podremos encontrar paz y gozo. Y entonces por eso vamos a terminar ahora, que hemos tenido claro qué es el amor y cómo debe ser expresado el amor en pureza y santidad. Vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo lograr amar de esta manera? ¿Cómo puedo lograr hacer esto? Quizá tú mismo estás batallando con inmoralidad sexual, con ver cosas inmorales que no debes ver, con tener compañías y personas que abrazan la inmoralidad sexual. Dice, ¿cómo yo puedo amar de esta manera? Y eso es como termina este mensaje, yendo a los versículos del medio, que es versículos 11 y 12. ¿De dónde saco las fuerzas para ganar esta lucha de crecer en amor? Necesitas escatología. Dice Pablo, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La escatología no debe ponernos a pensar en fechas y años y personajes malignos. No, la escatología bíblica, no popular, bíblica, está llena de gozo, de ánimo y de celebración al ver la victoria final de Dios y nuestro destino de habitar en la gloria de Dios y ver a nuestro Señor cara a cara. La escatología
nos dirige a la adoración y al propósito final de la creación y de la redención. Dios habitando con su pueblo en gloria, en un tiempo donde nos trataremos con perfecto amor, Hesed y ágape, y disfrutaremos de perfecta paz, Shalom. Un tiempo donde veremos a Dios en toda su gloria, y por eso vamos a amar a nuestro prójimo, hecho a la imagen de Dios, transformado en gloria. Nuestra vida de obediencia necesita escatología, porque esa visión gloriosa de Dios es el motor y la gasolina que mueve y sostiene nuestro amor. Y eso es lo más importante de este punto, y ya con esto termino. Simplemente entiende esto, que lo que quiero decir es que la forma en que nuestro amor surge, ese amor que viene de Dios, y nuestro amor es despertado, y nuestro amor crece, es por la visión gloriosa de Dios, que es amor. Observemos cómo Pablo usa la gloria de la escatología bíblica para despertar a los romanos al amor y las buenas obras. Cuando él viene y dice, hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca. Ya ha amanecido. Ahora, el amanecer comienza con un periodo de oscuridad y una vislumbre pequeña de que pronto va a salir el sol. Y eso es el amanecer. El día va a salir. Pablo está diciendo, no estamos en la noche, tampoco estamos en el día, en el mediodía. Estamos en ese amanecer donde está oscuro, pero va a salir el sol. ¿Por qué? Porque nuestra salvación ha comenzado. El reino de Dios se ha inaugurado. ¿Recuerdas la predicación de Jesucristo? Arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. En la resurrección de Jesús, la nueva creación se ha inaugurado, aunque todavía no se ha completado y consumado. Porque a nosotros se nos dice esto, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Está hablando de escatología. Vivimos en los últimos tiempos, que comenzaron con la venida del Mesías, que vendría en los últimos tiempos hace 2000 años. Hemos nacido y crecido y creído en estos últimos tiempos, y somos parte de esta nueva creación que ha comenzado, y el amanecer ha surgido, y pronto saldrá el sol y veremos a nuestro Señor cara a cara. El amanecer se refiere al comienzo de la salvación de Dios. Así que la escatología, el ver la gloria de Dios consumada, alimenta nuestro espíritu para renovar nuestras fuerzas y perseverar en la obediencia. El teólogo Jonathan Edwards es el que explica esto mejor. Y yo quiero que escuchen esto con cuidado. Dice él esto: aquel que conoce a Dios observa en él a uno que es digno de ser obedecido. ¿Entienden la conexión entre obediencia y ver a Dios? Aquel que observa a Dios y lo percibe de manera genuina, observa en él uno que es digno de ser obedecido, y en esa percepción de ver a aquel que es infinitamente glorioso y digno de obediencia, comenzamos a obedecer con mucho gozo, porque hemos visto su gloria. Segunda cita de Jonathan Edwards, más complicada: el lograr ver o percibir la excelencia de Dios engendra fe, amor, arrepentimiento y todas las demás gracias.
Una vista de Él engendrará todas ellas, porque la vista de la excelencia de Dios muestra el fundamento y la razón de toda disposición santa, o sea, todo deseo de hacer el bien, y de todo comportamiento santo hacia Dios. Bastante complejo, bastante profundo, pero está diciendo esto, que tu amor necesita escatología, necesita una visión gloriosa y fresca del Señor. Y esto, hermanos, es lo que quiero que se lleven. Yo cuando leí ese texto y cuando estaba meditando en él durante la semana, estaba quebrantado. Hasta el día de hoy, antes de predicar y en este momento. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando vemos a qué se nos llama, a qué tipo de amor se nos está exhortando, cuán poco amamos. ¿Cuánto tiempo pasamos enfocados en nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo consumimos en nosotros? ¿Cuán poco estamos siendo entregados por el otro? ¿Cuán poco nuestro amor es puro y santo y obediente al Señor y bíblico? ¿Cuán poco reflejamos al amor de Cristo, que es compasivo y desinteresado y es puro y santo? ¿Cuán poco he avanzado? ¿Cuánto necesito avanzar en esta vida de amor? Pero ¿quién puede ayudarme? ¿Cómo puedo caminar con nuevas fuerzas cuando estoy cansado? La gloria de Dios en Cristo es la respuesta. Me debe alimentar y sostener la promesa bíblica que dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Y en esa comunión que tengas con Dios, tu vida de amor va a estar siendo impulsada cada día. Abraza ese desafío de crecer en amor a Dios y amor al prójimo. Termina escuchando esas palabras de Jesús mismo. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que despiertes nuestro amor y nos ayudes a crecer en estas tres cosas que necesita nuestro amor. En entender la definición, en definir nuestro amor de una manera bíblica, concreta y correcta. En crecer en ponerle ética bíblica a nuestro amor y caminar en santidad y pureza. Y sobre todo, Señor, en mostrarnos más y más de tu gloria en esa escatología bíblica que nos anima a esperar ese día que te veremos en tu hermosura. Te pido que sigas santificándonos y ayudándonos a adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.